La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Alzamos nuestra mirada a ti, Señor, nuestro alto refugio. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad.
con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Estamos ahí, muy buenas noches, hermanos, Dios los bendiga, hermanos que se conectan también a través del internet, bienvenidos a este tiempo, un tiempo que anhelamos, aquellos que somos hijos de Dios y que tenemos esa urgencia de conocer cada día más de Él, pues anhelamos este tiempo de día miércoles, es un tiempo de estudio, un tiempo de reflexión también, porque el Señor a través de su palabra y de su presencia, pues también hay una obra en nuestra vida y en nuestro corazón. Así es que nos sentimos bendecidos, nos sentimos privilegiados de que el Señor nos da la oportunidad de una vez más estar en este tiempo de teología sistemática, ¿sí? Revisando algunos puntos muy importantes en la doctrina, en esa sana doctrina que se basa en la palabra del Señor. Es bueno estudiar teología y teología sistemática más aún, mis hermanos, porque eso nos da una visión clara dentro del contexto bíblico, dentro de la enseñanza bíblica, sin estar por ahí divagando mucho, sino que centrándonos en lo que realmente enseña la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir, vamos a avanzar, hermanos, en este tiempo de estudio, y dentro de estos atributos morales vamos a revisar el amor de Dios. El amor de Dios. Y hay un significado de esta frase, ¿no? El amor de Dios. Hay un significado que bíblicamente lo podemos englobar en lo siguiente, ¿sí? El amor de Dios quiere decir que eternamente Dios se da a otros. Fíjese, son pocas palabras, pero ahí hay bastante profundidad, ¿sí? El amor de Dios quiere decir que eternamente, no por un momento, no por un instante, sino que eternamente Dios se da a otros. Y este concepto, tal vez en pocas palabras, en pocas líneas, se entiende que es el amor de Dios, o es el mismo Dios entregándose a sí mismo para beneficio de otros. Le digo en otras palabras, ¿no? El mismo amor de Dios, el mismo Señor en su amor, en su esencia, porque ya lo vamos a revisar más adelante, entregándose a sí mismo para beneficio de otros. Es que no habría otro sentido. O sea, Dios es Dios y Dios no necesita de nadie, y Él no necesita de beneficiarse de nadie, ni de nada. Él es todo, absolutamente. Entonces, el beneficio es para otros. Este atributo, este hermoso atributo de Dios, nos muestra también que parte de su naturaleza es darse a sí mismo, es parte de su esencia, darse a sí mismo, como le estoy diciendo, para bendición, para beneficio de otros. O sea, es parte de su esencia. Por eso es que en la primera carta de Juan, ¿sí? Y estas cartas de Juan y en el Evangelio también se habla bastante acerca de ese amor de Dios. Primera carta de Juan, en el capítulo 4, amada iglesia, en el versículo 8, primera de Juan 4:8, esto es muy conocido, nos habla, ¿no?, que Dios es amor. Vamos a leer este versículo que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta es una afirmación, pero es muy determinante. Aquí no hay duda alguna, no hay para dónde divagar, no hay que estar filosofando en esta declaración, sino que de una manera directa nos está diciendo: hey, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No es por ahí un amor que se asomó por un momento, no es un amor fugaz, no es un amor de las clases de amores que
que se estudian también de manera bíblica. No, es en su esencia, en su naturaleza, en su ser, en sí mismo, como lo estudiamos también en los atributos, en sí mismo, en su ser. Él es amor, ¿sí? Es amor, exactamente, es amor. Ahora, este atributo no es que apareció de repente. Al igual que todos los atributos están en el Señor, están en sí mismo y están todo el tiempo, desde antes de que todo exista, y esto parece un poco, bueno, es incomprensible para nuestra mente limitada, pero desde antes de que todo existe y por toda la eternidad, este atributo está ahí presente. Y nosotros podemos ver que el amor, Dios es amor, este amor está activo desde antes de la misma creación, activo desde antes de la creación. Y esto lo podemos ver en la Trinidad, en la Trinidad de Dios. Por ejemplo, en Juan 17:24, nuestro Señor Jesucristo le habla a su Padre, ¿sí? Y habla de la gloria que me has dado porque me amaste antes de la creación del mundo. Vamos a leer Juan 17:24. ¿Qué dice? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fíjese, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Veamos esta relación impresionante y este atributo activo desde antes de la misma creación. En la Trinidad, relación Padre e Hijo, ¿no es cierto? Este amor, como lo vemos, es antes de la fundación del mundo, y no solo antes de la fundación del mundo, sino que continúa y estará por siempre. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos desde antes de la fundación del mundo, vamos a la época del Señor Jesucristo. Y ahí en Juan 3:35, ahí ya hay una afirmación de que el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo. ¿Sí? Vamos, Juan 3:35. ¿Lo tienen ahí? ¿Qué dice? A ver. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo. Esto es en la época del Señor Jesucristo. Estas son palabras ahí dichas por Él mismo. Entonces, hermanos, vemos que este atributo está activo antes de la creación, antes de la fundación del mundo, pero sigue estando presente en la época de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, para no redundar, nos vamos a dar cuenta que está presente en nuestra época. Él nos ha salvado. ¿Por qué? Por amor, ¿no? Juan 3:16, que es muy conocido. Él nos ha amado. Y por eso dio a su Hijo unigénito, para que nosotros creamos y podamos ser salvados. Es un amor presente también para nosotros. Y esto seguirá por siempre, porque estaremos toda una eternidad con Él. Y Él seguirá siendo amor. Él seguirá siendo amor. Ahora, en la Trinidad podemos ver esto, ¿no? El Padre ama al Hijo, pero también este amor es recíproco. No solamente el Padre ama al Hijo. Podemos ver en Juan 14:31, y ahí hay una expresión en la cual se nos indica y que al mundo se le tiene que hacer saber algo. Juan 14:31, ¿qué dice? Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. El mundo conozca que amo al Padre. A ver, vemos que en la Trinidad el Padre ama al Hijo.
Lo ama desde antes de la fundación del mundo, lo ama en la misma época del Señor Jesucristo, en su ministerio, ¿sí? Ahora vemos que el Hijo ama al Padre y que el mundo debe conocer que el Hijo ama al Padre. Entonces es un amor recíproco en estas dos personas de la Trinidad, ¿no? Padre e Hijo. Ahora, esto es muy cierto, muy claro para nosotros. Se ve estas expresiones, se dice literalmente en la palabra, el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Ahora, se presume que el amor también es una característica del mismo Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Es el mismo Dios en tres personas, ¿no es cierto? Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, si hay amor entre el Padre, el Hijo y el Hijo al Padre, entonces el Espíritu Santo también tendrá esa misma relación. Y yo le nombro esto porque específicamente no dice en la palabra de que el Espíritu Santo ame al Padre o al Hijo, pero es algo que se sobreentiende, hermanos, se sobreentiende porque es una Trinidad y es el mismo Dios con los mismos atributos, con las mismas características, con el mismo amor. No podríamos decir que el Padre ama más que el Hijo ama más que el Padre, o que el Espíritu Santo nos ama más que el Padre y el Hijo. Es el mismo Dios con los mismos atributos, el mismo tamaño, el mismo porte, la misma medida, la misma reverencia. El fruto del Espíritu es amor. Sí, claro que sí. Ahora, este amor que es eterno, ¿no es cierto? Por el Padre y el Hijo por el Padre y ambos por el Espíritu Santo, produce algo en el cielo, en la presencia del mismo Dios, que produce gozo, produce un ambiente de amor, de gozo, de paz. O sea, cada persona de la Trinidad procura gozo y felicidad para la otra. Entonces, toda esa Trinidad está llena de amor. Esa Trinidad es amor. Esa Trinidad desprende amor hacia todo lo que está a su alrededor y hacia todo lo que está dentro de esa misma Trinidad. Ahora, hermanos, eso en la Trinidad, y creo que está claro en el sentido de que tratamos nosotros de entender la grandeza de Dios, y habrá su momento en la teología que estudiemos también acerca de la Trinidad, y yo seguro que por ahí ya tienen preguntas y cómo mismo es eso de la Trinidad. Llegará el momento en que vamos a estudiar eso, pero por lo pronto Padre, Hijo, Espíritu Santo son amor. Ahora, este amor de Dios se expresa hacia la humanidad, se expresa hacia la humanidad. Entonces, ese amor perfecto que se encuentra en la Trinidad se da hacia la humanidad, y especialmente con el pecador, Y en eso consiste el amor, ¿no es cierto? Como dice en primera de Juan 4:10. Podemos leer eso, busque por favor, primera de Juan 4:10, cuando nos habla de que en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Vamos a leer, primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mire, o sea que ese amor, en eso consiste el amor. Yo digo, Dios es tan maravilloso, tan hermoso, Él es todo su ser, es amor, pero Él no se queda con ese amor que es gozo y que es tranquilidad y que es paz y que es regocijo en su misma presencia, sino que lo expresa hacia una humanidad que está perdida. Lo expresa y se da. En eso consiste, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y este amor entonces se va derramando, se va esparciendo sobre la humanidad. Ahora, el apóstol Pablo escribe
que en la carta a los Romanos, por favor, vamos a la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 8, dice que Cristo murió por nosotros, aunque nosotros éramos pecadores. O sea, por eso es que ese amor de Dios se manifiesta y se derrama sobre una humanidad que está perdida, sobre el pecador. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios muestra su amor por el pecador. Y ahora teológicamente existen algunas discusiones: Dios ama al pecador o aborrece el pecado, o Dios aborrece al pecado y al pecador. Hay algunas discusiones ahí teológicas, pero no hay a dónde expulgar o, como se dice, o examinar mucho cuando vemos que en realidad el Señor expresa amor hacia un mundo perdido, como lo dice Juan 3:16. Y de ahí ahora que no esté de acuerdo con la vida de cada persona o con la persona que vive en pecado, que también tiene que ver mucho, ¿sí? Entonces, no solo con las cosas que haga, sino con la persona que está en pecado, porque hay muchos que han estado en pecado y fueron exterminados, lo podemos ver en la misma Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Entonces, eso es otra cosa. Pero en el corazón de Dios y en el ser de Dios siempre está el querer restaurar, el querer rescatar, el querer transformar a una humanidad que está perdida. De ahí lo de Juan 3:16, que es muy conocido. Ahora, esto escribe Pablo, pero también Juan. Sí, en Juan 3:16 vamos a leer y vamos a expresar algo ahí en Juan 3:16 que es muy conocido, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, aquí hay, como lo compartía el día domingo también, tiene mucho que ver con esa responsabilidad humana de aceptar ese amor que el Señor está mostrando hacia esa humanidad perdida. Y esto es de manera general, hermanos, porque cuando leemos aquí, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo explicaba y decía que el mundo, ¿qué quiere decir el mundo? No quiere decir las galaxias, no quiere decir las montañas, no, está hablando del mundo perdido, de la humanidad, de la gente que necesita ser salvada, que necesita ser restaurada. Entonces hay amor de una manera inconmensurable, inmedible, que el Señor nos da incondicionalmente para que nosotros lo aceptemos, para que lo reconozcamos, porque eso hay que ser sinceros, no podemos caer en la mentira que en la iglesia tradicional se expresa constantemente, ¿no? Diciendo que todos somos hijos de Dios y punto. O sea, no necesitamos arrepentirnos, porque es necesario proceder al arrepentimiento para poder ser hecho un hijo de Dios, ¿no es cierto? Transformado en un hijo de Dios. Entonces, hermanos, en Juan 3:16, que eso es algo, este versículo creo que es el más conocido y el más predicado, creo que yo, en la historia, igual que el Salmo 23, ¿no? Que es muy conocido y muy predicado y aplicado a muchas áreas de nuestra vida, porque aquí se ve la esencia del Señor, esa esencia, esa naturaleza de amar, ese amor que hay en la Trinidad expresado hacia esa humanidad perdida. Ahora, Pablo también en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, recuerde que en este momento estamos revisando ese amor de Dios que se expresa hacia la humanidad perdida. Entonces, Pablo en la carta a los Gálatas también dice lo siguiente, y esto es algo que muy interesante, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, diga conmigo eso, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren, o sea, habla de esa parte humana, eso del ser humano que es una lucha,
que puede ser hasta la misma concupiscencia, esa maldad que puede haber en el ser humano, que tiene que ser crucificado ahí con el Señor Jesucristo para que el hombre viejo quede atrás, el hombre nuevo siga adelante. Pero esto únicamente se da por el amor del Señor, por el amor de Dios, por ese amor que fue llevado a la cruz del Calvario. Y no existe ninguna otra forma de poder experimentar el amor de Dios de esa manera real, sino reconociendo la obra del Señor Jesucristo en el Calvario. Ahí nosotros estamos aceptando ese amor, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó a sí mismo por mí. Ahora, esto debe ser un motivo de gran gozo. De gran gozo saber que el propósito de Dios Padre, de Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es darnos a nosotros una nueva oportunidad. Y así como se produce gozo y felicidad y armonía en ese amor en la Trinidad, el propósito es que nosotros podamos experimentar en el Señor ese gozo, esa paz, esa tranquilidad que solo viene de Él. Es por esto, querida iglesia y hermanos amados, que nuestro gozo no podría depender de circunstancias. Si nosotros nos llamamos cristianos, nos llamamos hijos de Dios, nuestro gozo no está en las circunstancias que están a nuestro alrededor. Somos humanos y experimentamos tristeza, experimentamos ira, algunas cosas, pero nuestro gozo, lo que nos mantiene firmes y que nos mantiene con la mirada hacia el frente, es ese gozo que tenemos en el Señor. O sea, esa eternidad con Él y ese gozo que se produce desde ya, porque desde ya tienes al Señor. No es un gozo que se va a producir en el futuro, cuando estés ahí en la Nueva Jerusalén. No, es un gozo que lo tienes ya. Ahora ahí en la Nueva Jerusalén y cuando estemos en la misma presencia de nuestro Dios, claro, nos dice que ya no habrá más lloro y no habrá más llanto. Listo, tal vez dejemos de experimentar esos sentimientos inadecuados, o más bien dicho, es seguro que eso va a pasar. Pero hermanos, desde ya nosotros deberíamos experimentar el gozo del Señor, desde ya. No debería haber circunstancia en esta tierra que nos quite el gozo. No debería haber persona que nos quite el gozo. Yo recuerdo palabras de un hermano hace muchos años atrás, cuando recién conocía del Señor, y que uno ve cosas, ¿no? Porque hay que ser sincero, uno ve cosas que a veces uno como que no le parecen o no le gustan o cosas así. Y este hermano me decía: Freddy, que nada te quite el gozo. Que nada ni nadie te quite el gozo del Señor. Y es tremendo, porque esta forma de ver las cosas, esta forma de pensar y de experimentar la vida en el Señor, realmente a uno le permite seguir dando pasos hacia adelante. Y sí, pues no, que nada me quite el gozo. Que nada ni nadie me quite el gozo. Y así van pasando los años en el Señor, sorteando dificultades, superando, no sé, barreras que se presentan en el camino, pero pasan los años y seguimos con el gozo del Señor, el gozo de servirle al Señor, el gozo de estar en su presencia, el gozo de deleitarnos en la palabra. Ayer en la noche veía un video, amados hermanos, de una canción que, bueno, para este domingo vamos a cantarla. Y es impresionante cómo esa canción, que es palabra del Señor y que nos enseña lo que el Señor es santo y poderoso, cómo topa, cómo me quebrantaba y en realidad que me quebrantaba. Y mi esposa estaba al frente, mi hijo estaba por ahí pasando y ¿qué le pasará? ¿Qué le pasará? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió por ahí nomás? Que les veía que se daban la vuelta. Y bueno, mi esposa estaba ahí presente y se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero es sin planificarlo, sin pensarlo, solamente al escuchar la palabra del Señor, a escuchar un corazón rendido delante de Dios. Realmente la verdad que a uno dice: gracias, Señor, gracias. No lo tengo todo, no experimento siempre cosas buenas todo el tiempo, pero te tengo a ti, Señor, que me sacas adelante, que me levantas cada día.
Y eso es experimentar el gozo aquí en esta tierra, hermanos. Sí, no deje pasar, no piense que solamente allá en el milenio, ahí voy a experimentar eso. No, hermanos, desde ya. Amén. Bueno, entonces el Señor entonces nos da ese verdadero gozo, esa felicidad en nuestro corazón, en nuestra vida. Y esa es la naturaleza del Señor. Amarnos y amarnos por toda una eternidad. Ahora, nosotros somos llamados a imitar este atributo. Este es otro punto. Somos llamados a imitar este atributo. Por eso está dentro de los atributos comunicables. Es porque en cierta medida nosotros podemos imitar ese amor. Primero amando a Dios, primero amando al Señor, siendo recíprocos con Él, ¿no es cierto? Y luego amando a otros, imitando el mismo amor que Dios nos ha puesto o Dios nos ha dado. Mira, amando a Dios, siendo recíprocos, y amando a los otros, al prójimo, ¿sí? De la misma forma que el Señor nos ha mostrado su amor. Por eso es que toda nuestra obligación como cristianos está resumido ahí en Mateo 22. Mateo 22, que no solo está en Mateo, usted sabe que también está esto en el Antiguo Testamento. Mateo 22, versículo 37 al 39. Mateo 22, del 37 al 39. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice: Jesús le dijo, ¿no? Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Debe estar con rojo en su Biblia, subrayado. Jesús le dijo, Mateo 22, 37 al 39, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy conocido para nosotros, pero ese es nuestro llamado, ese es nuestro mandato. En eso se resume prácticamente la ley para con nosotros. En eso se resume una vida cristiana, en amar a Dios con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Podríamos ponernos a detallar qué implica esto del corazón, del alma, de la mente, pero hermanos, bueno, ese no es el tema de hoy. Es el hecho de la profundidad, la intensidad que tiene esta demanda, ¿no? Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, sin importar nada, ninguna circunstancia que pase a tu alrededor. No, es que estamos enfermos, pero igual amo al Señor. No es que estoy con dificultad económica, pero igual amo al Señor. No, eso no me mueve, eso no mueve mi amor hacia Dios, mi gratitud hacia Él. Entonces, y hace una referencia tan hermosa de que eso tiene que ser expresado por nosotros. A ver, no puedo simplemente decirle: Señor, yo te amo. O sea, tiene que ser mostrado ese amor, y la forma de mostrar ese amor es amando al prójimo. O sea, si no, ¿cómo expresamos el amor? O sea, Dios no necesita de nuestro amor. Él es amor. Pero ¿cómo podríamos nosotros mostrar ese amor? Es amando al prójimo. Ahora, si nosotros decimos que amamos, entonces debemos obedecer su palabra. Yo sé que ya estaban pensando en eso, porque muchos ya conocen ese versículo. Vamos a leerlo ya. Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3. Dice: pues este es el amor a Dios. El amor a Dios, fíjese. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Fíjese, guardemos sus mandamientos. O sea, si nosotros estamos diciendo que amamos a Dios, entonces sí, a ver,
si hay una forma, tiene que expresarse hacia el prójimo, y está bien, y eso está clarísimo. Pero para eso nosotros debemos guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos es eso que el mismo Espíritu Santo nos redarguye en nuestro corazón. Porque inclusive a veces no hace falta saber toda la Biblia y todos los mandamientos que estén escritos aquí en el Nuevo Testamento inclusive. No. Sino que el mismo Espíritu de Dios ya nos habla a nuestra vida, a nuestro corazón. Y sabemos qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que expresar. Y dice que no son gravosos. O sea, si tú pensabas que obedecer los mandatos de Dios es pesado, seguramente no hay el Espíritu Santo en tu vida, porque, o sea, lastimosamente o de manera muy clara, mejor dicho, nos está diciendo que no es gravoso. ¿Qué quiere decir esto que no es gravoso, hermanos? A ver, que no es, no debería ser un peso, sí, no debería pesarnos. Si somos hijos de Dios, no debería pesarnos hacer esto. Pero la forma entonces de amar a Dios es obedecer o guardar, porque dice guardar, no, aquí me está diciendo que vaya y le guarde en lo fondo de mi corazón, por ahí guardadito, que nadie le vea. No, es esto de obedecer los mandamientos del Señor. Ahora, también hay otro punto a resaltar en esto, de que nosotros debemos imitar ese atributo, y es que debemos amar a Dios y no amar el mundo. Se nos habla en la palabra de esto. Ahí en Primera de Juan 2:15, Primera de Juan, estas cartas de Juan son impresionantes sobre el amor, impresionante. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. A ver, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Podríamos quedarnos ahí algunos minutos desmenuzando esto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es fuerte, hermanos, porque a veces el mundo nos quiere llevar, nos quiere enredar. Mire hoy todo este tipo de ideologías que existen, que algunos se atreven a decir que la homosexualidad, por ejemplo, Dios está de acuerdo. Se atreven a decir tremenda falacia, mentira, tremenda cosa grave. Usted póngale el calificativo que quiera, pero es tremendo esto. Y nos enreda. Y aquel que no tiene claridad de la palabra se deja enredar. Y dice, no, pues ahora asisto a una iglesia donde es una iglesia inclusiva. Listo. Hermanos amados, todos tenemos el derecho de ser restaurados. Todos. O sea, cuando digo todos, es todos. Tenemos la oportunidad de ser restaurados. Pero no podemos aplaudir una vida de pecado. O sea, no se puede aplaudir eso. Todos de una u otra forma tenemos que abstenernos de algunas cosas, ¿o no? Claro. Entonces necesitamos trabajar en eso, pero el mundo no nos dice eso. El mundo nos quiere hacer pensar denominaciones de una trayectoria muy amplia, de cientos, de algunos siglos. Hoy están inmiscuidas en este tipo de falsas doctrinas y de falsas enseñanzas. Dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora dice, no, pero ¿cómo habla de amor y no es inclusivo? No, hermanos, no. O sea, no tiene nada que ver. Igual el Señor Jesucristo amó y murió por todo el mundo. Ahora, que este mundo, que el perdido, decida proceder al arrepentimiento y creer es otra cosa.
Pero sí, inclusive el Señor a través de su palabra nos habla que Él quiere que todos procedan, todos procedan al arrepentimiento. Es que eso nos muestra el corazón de Dios. ¿Y cuál debería ser nuestro anhelo también como hijos de Dios? Que todos, pues, y ese es un anhelo con la familia, por ejemplo. Queremos que no, que toda la familia conozca del Señor. Pero a ver, nosotros no salvamos a nadie. No salvamos nosotros a nadie. Cumplimos con nuestra parte de compartir el evangelio, de compartir las buenas nuevas, de dar un buen ejemplo, de dar un buen testimonio y listo. Pero Dios es el que hace la obra en esa vida y en ese corazón y son salvados. Pero ese es el mismo anhelo que nosotros tenemos. Imagínense en el Señor con su anhelo que es perfecto, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En Primera de Juan, ahí mismo, un poquito más adelante, en el capítulo 4, versículo 19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, amemos a Dios, no al mundo, y haremos esto porque Él nos amó primero. No empezó en nosotros, inició en Él. Inició en Él. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de esto? Cuando uno tiene esta meta de vivir como Dios quiere que vivamos. Y yo entiendo que no es tan sencillo estos pasos que hay que dar en la vida cristiana. O sea, no es que ahora yo amo a todo el mundo y ya todo está así, ¿no? Todos estamos dentro de un proceso de vida. Pero es lindo dar estos pasos porque, digo yo, alegramos el corazón de Dios. O sea, Dios alegra nuestra vida, nos llena de un gozo que nadie lo puede entender, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros amamos su palabra, amamos sus mandamientos, si obedecemos su palabra, si amamos al prójimo, si amamos al Señor siendo recíprocos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Alegramos el corazón de Dios. Alegramos el corazón del Señor. Mire, en Isaías 62:5. Isaías 62:5 dice así, creo que ya se me está agotando el tiempo, pero bueno, ahí estamos. Isaías 62:5 dice: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. O sea que hay la posibilidad, hay la forma de poder alegrar el corazón de Dios, no entristecer, porque también existe esa otra posibilidad de contristar el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Sí existe y sí nos habla la palabra de que podemos entristecer el nombre de Dios, contristar. Pero qué hermoso sería producir esto, ¿no? Que Él se goce con nosotros, dice: así se gozará contigo el Dios tuyo. En Sofonías, con respecto a esto, le voy a leer Sofonías 3:17, dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hermanos, o sea, que esté en nuestro corazón el poder alegrar el corazón de Dios también. No porque lo necesite. Cuidado, vaya a pensar eso en un Dios chiquito como nosotros. No. Sino que de una u otra forma Él nos permite entender en su palabra que sí podemos hacer algo y que Él se goza con nosotros. Entonces, nuestra imitación del amor de Dios se ve en el amarnos los unos a los otros. O sea, si este es un atributo comunicable, nosotros necesitamos imitar este atributo. Entonces tenemos, como lo decíamos hace un momento, tenemos que amar al prójimo, ¿sí? Entonces es mostrar ese amor los unos a los otros. En Primera de Juan 4:11, ¿qué dice? Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros.
Ahí está, recuerda, entonces, ama a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, necesitamos mostrar ese amor unos a otros. Ahora, para ir terminando, amada iglesia, el mundo nos va a reconocer que somos de Cristo por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Es que esa es la forma. ¿Cómo es? Esto está en el Evangelio de Juan. Juan 13:35, ¿qué dice? Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. A ver, no necesitas andar pregonando que eres discípulo del Señor. O sea, yo le recibo así esta palabra, hermano. No necesito andar pregonando que yo soy siervo de Dios. O sea, lo que tengo que hacer es amar al prójimo. Qué tremendo es esto. Porque a veces decimos cosas bonitas y muy lindas, pero en la práctica no somos así. Y muchos dicen, no, así cristiano, yo prefiero quedarme donde estoy. Yo prefiero quedarme donde estoy, porque para ser así, no, gracias. A veces con complejos de superioridad o de inferioridad, como quiera verlo. Entonces, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En Juan 15:13, un poquito más adelante, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mire, el amar al prójimo. En Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo. A ver, si no hace mal, ¿qué es lo que hace? Hace bien al prójimo. Entonces el amor hace bien al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso dice la palabra en Romanos 13:10. Y para terminar, hermanos, primera carta a los Corintios, capítulo 13, conocido, ¿no? Primera Corintios 13, versículos desde el 4, ¿qué dice? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Bueno, puedes seguir ahí leyendo. Y es hermoso que al final dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y ¿sabe qué? Esto no se queda ahí. No se queda ahí, porque yo digo, es un reto la vida con el Señor. Es un reto hermoso. Porque, mire, en Mateo 5:46, no lo busqué, yo le leo. Mateo 5:46 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? Anda más allá y ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. O sea, ¿quieres expresar el amor que yo tengo y el amor que yo te doy? Ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Creo que es uno de los retos más grandes. Cómo amar al que te dañó, cómo amar al que te robó, al que te estafó, cómo amar al que te golpeó, cómo amar al que te abusó. Uno de los retos más grandes. Pero hermanos, ahí está el caminar cristiano. Ahí está el caminar en el Señor.
para terminar, ahora sí voy a terminar. Recuerdo una historia cuando yo conocí recién del Señor, me acuerdo en una congregación, en un repaso de alabanza, yo recién estaba incorporándome al ministerio y dando mis pasos, muy contento de ese amor que uno no ve nada, ni horas, ni nada. Y recuerdo que salíamos de un repaso de la alabanza y a lo que salimos le habían robado el carro a uno de los hermanos que estaba ahí. Y bueno, yo en mis primeros meses tal vez, o primeros tiempos de conocer al Señor, y a mí me producía otras cosas en mi mente, ojalá que estuviera aquí para ahorcarles, no sé. Y resulta que los hermanitos todos se juntaron de las manos y se pusieron a orar. Y en su oración era: Señor, bendíceles, redarguye su corazón y bendice a estas personas, que tú hables a sus vidas. Para mí era un choque, hoy entiendo. ¿Cómo puede ser posible? Y ahí quedó. De ahí seguíamos buscando el carro apareció más allácito por, sector de la Concepción, apareció el vehículo. Y gracias a Dios sin mayor novedad. Hermanos, la verdad que esto son cositas que uno ve y cuando uno está en el Señor las cosas dan un pasito más allá. Amén, mis hermanos. El amor de Dios es inconmensurable, inmedible. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar, ¿ya? Ese carro era el del pastor Edguita. ¿En serio? Sí, exactamente. Ya me iba a reservar, pero ya él mismo lo dijo. Ese carro era el pastor Edguita, la verdad. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Padre amado, gracias por permitirnos estar en tu presencia, recibir tu palabra. Mi Señor, somos tan bendecidos y qué hermoso es conocerte un poco más. Siempre quedamos asombrados de todo lo que tú eres, mi Señor. Y te doy gracias de manera especial por tus hijos que son parte de este estudio en esta noche, Señor, que en tu voluntad mueven todas las cosas para poder tener este tiempo, mi Señor. Clamo por esa bendición para sus vidas, que puedan seguir experimentando ese amor tuyo y desde ya vivir ese gozo que tenemos en tu presencia. Bendícelos, mi Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.